Eurovisión es ese gran evento que genera tanta ilusión en muchísimas personas como rechazo en muchísimas otras. Y hay una cosa muy curiosa y es que cada año respecto a Eurovisión surgen siempre los mismos debates. Que si no es un evento musical y realmente hay política detrás, que si la política es algo secundario y se trata de un mero evento que pretende unir diferentes culturas a través de la música, que si es un evento para hacer propaganda de ciertos valores considerados como europeos. Y en todas estas afirmaciones hay parte de verdad. Este año, por primera vez desde su creación, Eurovisión se ha cancelado debido, lógicamente, a la situación actual por la que estamos pasando por el coronavirus, tanto a nivel global como especialmente en Europa, ya que aquí ha golpeado con fuerza. Y aunque sí que es cierto que va a haber como un evento para conmemorar las canciones que iban a competir, puede ser un buen momento para ver qué hay de cierto en las afirmaciones que os comentaba y también para responder a las preguntas más comunes. Si se llama Eurovisión, ¿por qué participan países de fuera de Europa, como son Israel y Australia? ¿Tiene algo que ver Eurovisión con la Unión Europea? Ya os adelanto que el vídeo de hoy va a ser muchísimo más relajado, pero no por ello menos interesante, así que poneos cómodos y vamos a responder a estas preguntas. Para responder a todas las preguntas que en algún momento nos habremos hecho sobre Eurovisión, tenemos que irnos a los inicios del festival. Todo esto comienza, aunque no lo creáis, en 1925, con la creación de la Unión Internacional de Radiodifusión, aunque esta parte de la historia es bastante follonera. El mundo venía de haber sufrido una primera guerra mundial y aún no sabían que se les venía una segunda casi 20 años más tarde. Y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Internacional de Radiodifusión quedó bajo las manos de la Alemania de Hitler. Y claro, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues como podréis imaginar, la imagen de la Unión Internacional de Radiodifusión no era precisamente muy de neutralidad. Y por ello, ya en 1950 se creó la organización sucesora y que sí que nos interesa muchísimo para este vídeo, y es la Unión Europea de Radiodifusión, que es más conocida por sus siglas en inglés EBU, que vienen de European Broadcasting Union. La gran diferencia entre la EBU y todas las organizaciones pasadas que intentaban algo similar es que en la EBU entran cadenas de televisión y de radio, pero no gobiernos como tal. Además, la EBU nació con el objetivo de promover la cooperación entre emisoras de diferentes países en el campo de la comunicación. O sea, la idea era actuar como un centro para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Por este motivo, a nivel interno se crearon como dos redes de trabajo, Euroradio, que para este vídeo no nos interesa prácticamente para nada, y Eurovisión, donde se pretendía distribuir emisiones de eventos musicales, culturales o deportivos y de noticias, por ejemplo, entre todas las cadenas que formasen parte de la EBU. De hecho, la primera emisión que se compartió a través de la red Eurovisión fue la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra en 1953. Y las cadenas de televisión que decidieron emitir este mismo evento en directo fueron de Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. ¿Y de qué me sonarán a mí estos países? Porque si quitamos Reino Unido y añadimos Luxemburgo e Italia, me salen justo los 6 países que en 1952 comenzaron lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y aquí quiero hacer un breve inciso porque primero de todo hay que aclarar que no. La Unión Europea no tiene nada que ver con la EBU a nivel oficial, y me explico. Hay analistas y académicos que ven una ligerísima relación entre la EBU y la Unión Europea, y esto sucede por dos motivos. La EBU, como dicen sus estatutos, nace para promover valores como la tolerancia y la solidaridad, y también para proteger y promocionar la herencia cultural europea. Además, el Festival de Eurovisión, del cual hablaremos en un rato, se creó tras la Segunda Guerra Mundial para unir a Europa, para favorecer el entendimiento cultural entre los países. Y en ese momento los inicios de la Unión Europea surgen también con propósitos muy similares: evitar una nueva guerra en Europa y conseguir que los países se unan, crear lazos entre ellos. El segundo motivo es que el primer festival de Eurovisión, que fue en 1956, tuvo como participantes a 7 países, y 6 de ellos eran los fundadores de la Unión Europea, y el otro era Suiza, porque allí fue donde se situó la sede de la EBU. O sea, que las posibilidades de que ganara algún país de la actual Unión Europea eran altísimas, y sin embargo no fue así. O sea, la que ganó al final fue Suiza.
Pero claro, aquí cabe remarcar que, aunque únicamente participaran ese año 7 países, esto no quiere decir que no hubiera ya cadenas y emisoras de radio y televisión de otros muchos países. Por esas fechas ya formaban parte de la EBU cadenas de países como Finlandia, Austria o Dinamarca, pero también de países como Turquía, Marruecos y Túnez. ¿Y cómo es esto posible? ¿No habíamos dicho que esto giraba en torno a la unificación de Europa y la promoción de su cultura? Pues sí, grosso modo digamos que así es, pero es que en la EBU pueden entrar cadenas de prácticamente todos los países. Y ojo a esto porque si los países de estas cadenas están dentro de esta área geográfica, entonces pueden participar en el Festival de Eurovisión. Y este es el motivo por el cual Rusia canta en Eurovisión y Estados Unidos, que también tiene cadenas dentro de la EBU, no canta en Eurovisión, porque no está dentro de este área geográfica. Y Australia, aunque no está dentro de esta área geográfica, tienen como un acuerdo con la EBU y por eso participan. Y si os dais cuenta, hay países como Líbano, Siria o Libia que podrían cantar en Eurovisión, pero que no lo hacen. ¿El motivo? Que Israel participa en la competición. De hecho, el único año que Marruecos ha participado en la competición ha sido en 1980, que fue el único año en el que Israel no participó en Eurovisión. Después de este año no se le ha vuelto a ver el pelo a Marruecos por Eurovisión. Y esto es lo que hace que veamos que hay algo más allá de un simple evento musical, que hay cuestiones políticas implicadas en este asunto. La cuestión política y económica más directa que podemos ver en este festival es la existencia de los Big Five, los 5 grandes. Este término hace referencia a los 5 países que más contribuyen, económicamente hablando, a la EBU, y esos son Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Y esta idea de los Big Five surgió en 1996, cuando Alemania no consiguió clasificarse para la final de Eurovisión. Esto evidentemente supuso que la EBU dejase de ingresar una enorme cantidad de dinero. Pensad que ya no contaban con uno de los grandes países para la final del evento. Entonces lo que idearon fue: vamos a darle un pase premium a los 5 países que más dinero aporten a la EBU, es decir, que pasen directamente a la final. De esta manera se aseguran la participación en la final de los grandes países. Esto conlleva más audiencia y esto conlleva más ingresos económicos. Pero esto es una pequeñísima parte de los tintes políticos que hay en el evento. Hay otros que son muchísimo más claros, como por ejemplo el caso entre Azerbaiyán y Armenia, que al tener rifirrafes territoriales aún abiertos, nunca se han dado votos entre ellos en Eurovisión. Otros casos que nos pueden sonar son el de Ucrania y Rusia, que debido a la tensión que hay por el tema de Crimea, en 2017 la liaron bastante. Como siempre, para entender en profundidad lo que voy a contar, os dejo en la descripción enlaces muy buenos. Pero básicamente lo que ocurrió es que en 2017 Ucrania era la anfitriona del evento y no permitió la entrada al país de la cantante rusa. El contexto era que en 2016 Ucrania había ganado Eurovisión con una canción que hacía clara alusión a los ataques de Rusia hacia la población ucraniana. Por ello, Rusia intentó impugnar la victoria de Ucrania, pero la EBU la dio como válida. Entonces, en 2017, Rusia decidió contraatacar y eligió como cantante para Eurovisión a Yulia Samoilova, que había participado en conciertos que defendían la anexión de Crimea a Rusia. Además, cabe mencionar que Samoilova va en silla de ruedas y se decía que esta estrategia era deliberada para poder acabar diciendo que Ucrania no había permitido la entrada de una joven con una discapacidad física. O sea, para que veáis la de triquiñuelas que puede llegar a haber en Eurovisión. Y es que el festival a día de hoy se ha convertido en el evento más longevo de la televisión y en uno de los más vistos cada año. Aunque sea difícil de creer, muchos estudios apuntan a que Eurovisión ha acabado teniendo una repercusión similar a la de un mundial de fútbol. Y claro, este momento de atención internacional es muy jugoso para hacer manifestaciones políticas. En muchas ocasiones se ha hecho a través de canciones que claramente reprochaban la actitud de algunos países respecto a un tema concreto, y en otras han sido directamente protestas contra regímenes autoritarios, como ocurrió en 1964, cuando de golpe un espontáneo salió al escenario y levantó una pancarta que ponía boicot a Francisco Franco y Salazar, haciendo alusión claramente a las dictaduras que había en ese momento en España y Portugal. Y estas son solo algunas de las implicaciones políticas que ha habido. Si ya encima nos metemos en las cuestiones sociales, da para otro vídeo.
Como os decía al principio del todo, uno de los objetivos de la EBU es promover valores como la tolerancia y la diversidad cultural, algo que se resume muy bien precisamente en el lema de la Unión Europea: unida en la diversidad. Y es que al final, como indican muchísimos estudios académicos, Eurovisión sirve para acabar creando una identidad europea y/o una identidad nacional. Y esto se ve cuando los países tienen que elegir entre cantar en inglés o en su idioma nativo, cuando eligen si llevan a una pareja de hombre y mujer o de dos hombres o dos mujeres, cuando eligen si la canción va a tratar sobre el amor, la democracia o los valores LGBT. Ya digo, es que Eurovisión de verdad que da para una infinidad de estudios desde enfoques muy diversos. De hecho, esto es tan cierto que desde hace años ya existen cursos y asignaturas universitarias que utilizan Eurovisión para explicar geopolítica. Pero bueno, la última pregunta que queda por responder es si entonces Eurovisión es algo más político que musical. Y basándome en infinidad de estudios que he leído, la respuesta es no. La política sí influye, pero no es el factor determinante para elegir al ganador. A pesar de que hay bloques de países que se votan entre ellos, como son el bloque mediterráneo, el bloque nórdico y el bloque de Europa del Este, estos bloques no son herméticos. Además, las migraciones de habitantes de unos países a otros hace que el televoto tenga, en algunos casos, una influencia muy interesante. Por ejemplo, cuando Turquía participaba en Eurovisión, recibía muchos votos desde Alemania, Francia, Países Bajos, Austria o Bélgica. Y esto se debía a que muchísimos turcos habían emigrado a estos países. Entonces, claro, aquí ya no hablamos tanto de factores políticos, sino más de factores migratorios o históricos incluso. Y al final, esta flexibilidad de voto hace que realmente casi todos los países tengan posibilidades de ganar o de al menos quedar en un muy buen puesto, cosa que supone hacer buena publicidad a tu país y eso conlleva money. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que el vídeo os haya servido como base para entender de dónde viene todo esto de Eurovisión y también para responder las que creo yo que año tras año son las preguntas más comunes. Si sois fans de Eurovisión, espero que al menos os guste el mini evento que se va a crear, y si no sois fans, espero al menos que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido ver las curiosidades políticas que podemos llegar a aprender de Eurovisión. Sin más, gracias por todo el apoyo que me dais en cada vídeo, de verdad lo digo, y si todo va bien nos veremos en el vídeo de la semana que viene.